Recientemente, el presidente Donald Trump anunció la intención de usar las Fuerzas Armadas estadounidenses dentro de las ciudades estadounidenses para controlar a grupos terroristas como Antifa y otros movimientos de extrema izquierda, principalmente debido a la constante violencia y terrorismo practicados por estos grupos. Sin embargo, esta idea es controvertida porque por un lado mucha gente la apoya, al fin y al cabo, o ven a las fuerzas policiales con desconfianza por estar subordinadas a grupos políticos locales o porque no son suficientes en número para lidiar con estas crisis, mientras que otros condenan el acto porque pone en riesgo el contrato social del gobierno con la población. También ven en esto una estrategia de Trump para poner a prueba la lealtad y disposición de los militares estadounidenses. De cualquier forma, no es la primera vez que esto sucede en Estados Unidos y en otros países, como Brasil, por ejemplo. Frecuentemente vemos a la población queriendo que las Fuerzas Armadas también entren en el combate al crimen. Al final de cuentas, ellos están ahí sin hacer nada todo el día, solo deshiervando y pintando las guarniciones. Entonces, deberían ser útiles en el combate al crimen, ya que, en teoría, están mejor armados y más preparados. Entonces, en el video de hoy, vamos a ver si es una buena idea usar las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Pero antes de eso, no olvides suscribirte al canal y compartir el video con todos los que conozcas para ayudar al canal Geopolítica Mundial a seguir creciendo. Tu apoyo puede no parecer mucho, pero es muy importante y es vital para que el canal siga existiendo. Y también síguenos en Instagram y en Telegram para estar al tanto de las novedades del canal y de la geopolítica. Los enlaces están en la descripción del video. Mi nombre es Adriano Peta y este es el canal Geopolítica Mundial. Imaginen una situación. Policías están en la entrada de una favela de una gran ciudad brasileña. Están equipados con pistolas, tal vez algunas metralletas o escopetas, mientras están siendo atacados por narcotraficantes mejor armados, con fusiles y otras armas más agresivas. Entonces algunos vehículos blindados del ejército llegan, incluso se ven algunos tanques dando cobertura, con algunas decenas de soldados usando protección avanzada, fusiles, ametralladoras y todo lo que te imaginas en una guerra moderna, dando apoyo a los policías. Solo las armas de los blindados son suficientes para atravesar las posiciones defensivas como si fueran mantequilla de los narcotraficantes. Además, helicópteros armados del ejército están sobrevolando la región para dar apoyo. Algunos incluso tienen cohetes instalados. Y al ver esa escena, los criminales huyen en pánico, sabiendo que no tienen ninguna posibilidad de victoria. Imaginar esa escena excita la mente de niños, adolescentes y especialmente de adultos mentalmente disfuncionales. Porque la vida no funciona así. Existen varias razones para eso. La principal es que los criminales no se intimidan con eso. No le temen a todo ese aparato militar. Y la razón de eso es que incluso si vieran esa escena de la que hablé, con vehículos blindados capaces de disparar granadas, helicópteros con cohetes, piezas de artillería, ellos saben que nada de eso será usado. Déjame ser tajante, nunca será usado. Nunca la doctrina de combate permitirá el uso de ese tipo de armamento en territorio civil, principalmente dentro del propio país para combatir a una facción criminal, y ellos lo saben. Esos poderosos blindados servirán más como protección para que los soldados no reciban fuego, que necesariamente como una herramienta de ataque, y los helicópteros, como mucho, servirán para observación. Por cierto, esos soldados, aunque estén bien equipados y armados, en su mayoría no conocen esa geografía, esa región. No saben dónde queda nada y probablemente nunca han estado en combate, a diferencia de los policías que conocen la región como la palma de su mano. Y ese tiroteo intenso no es más que otro jueves o martes para ellos. Y otra cosa que debe quedar muy clara es que la función de los militares, de las Fuerzas Armadas, es la neutralización absoluta del adversario por cualquier medio necesario, mientras que la del policía es el restablecimiento del orden legal y preferentemente la captura de los criminales incluso con vida. Uno está entrenado para hacer de todo. El otro está entrenado para lidiar con limitaciones, y si pones al que fue entrenado para hacer de todo en un escenario donde no puede hacer de todo, el resultado solo puede salir mal. En 1992, la ciudad de Los Ángeles estaba en medio de una enorme rebelión popular, después de que un juicio absolvió a los policías de haber agredido a un fugitivo. Parte de la población saqueaba los comercios de la ciudad, mientras pandillas de criminales aprovechaban para atacar a rivales y robar bancos, joyerías y mercados.
Era un verdadero caos, con la policía de la ciudad casi completamente sitiada. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos fueron entonces movilizadas para ayudar, y aquí vemos un ejemplo de la diferencia de propósitos y entrenamiento. En una casa en la periferia de la ciudad, supuestamente se habían disparado tiros desde dentro de una casa contra algunas patrullas. Un escuadrón de infantes de marina que estaba cerca del lugar corrió para ayudar a los policías. Sin embargo, con la confusión, los policías no estaban seguros si los disparos venían de esa casa, o si siquiera había civiles armados o desarmados dentro. Todo lo que estaban viendo era la silueta de alguien mirándolos desde dentro de la casa. Con eso, un grupo de policías intentó acercarse a la casa para intentar neutralizar a los elementos hostiles que podrían o no estar ahí. Y fue cuando uno de los oficiales de policía gritó: ¡Cúbranme! Para la policía de Los Ángeles eso significa que los demás policías deberían mantener sus armas apuntando hacia el edificio. Solo dispararían si algún elemento hostil salía y les disparaba. Pero la expresión "cúbranme" para los infantes de marina significa fuego de supresión, o vaciar todo lo que tienes contra el objetivo, mientras otros soldados se acercan a él. La misma orden con las mismas palabras, pero que significan cosas muy diferentes para los dos grupos. Los infantes de marina estadounidenses llenaron la casa con más de 400 disparos mientras los policías se acercaban. Y aún con el sargento de la policía gritando alto el fuego, el ruido era tan fuerte y la adrenalina tan alta que los infantes de marina no escucharon las órdenes y siguieron disparando. El resultado fue que después los policías finalmente entraron a la casa solo para constatar que estaba vacía y que nadie había estado allí. La silueta que habían visto era solo un maniquí abandonado. Por suerte nadie salió herido, pero ese es el punto que necesitas entender. Los propósitos, los entrenamientos y principalmente las doctrinas de las fuerzas de seguridad pública son diferentes a las de las fuerzas de seguridad nacional. Y podría quedarme aquí relatando cientos de eventos iguales a este. Históricamente, diversas civilizaciones y regímenes colapsaron parcialmente precisamente por no mantener una clara separación entre las fuerzas de seguridad internas y externas. Un ejemplo es el fin de la República Romana, donde durante el siglo I a.C., generales como Sila y Julio César usaron sus ejércitos externos para intervenir en la política interna de Roma, desatando guerras civiles. Sila, en el 88 a.C., marchó con sus legiones sobre Roma, algo sin precedentes hasta entonces, y estableció una dictadura, creando un precedente peligroso de que un general ambicioso podía simplemente tomar el poder por la fuerza de las armas. Ese colapso de las normas republicanas al emplear tropas destinadas a la defensa externa en disputas internas debilitó fatalmente las instituciones de la República, abriendo camino para su fin. Y en la fase imperial de Roma, la Guardia Pretoriana, una fuerza originalmente creada para proteger al emperador, se convirtió en un poder político aparte. En lugar de garantizar el orden, los pretorianos empezaron a derrocar emperadores y subastar el trono al mejor postor. Otro caso notable ocurrió en el Imperio Otomano, con los jenízaros, originalmente la tropa de élite del sultán para la defensa externa, evolucionando hacia una facción interna sumamente poderosa. Para los siglos XVIII y XIX se habían convertido en una facción corrupta y políticamente poderosa que bloqueaba las reformas militares y administrativas en el imperio, lo que de cierta manera terminó causando el fin del Imperio Otomano. Teniendo el monopolio de la fuerza en el interior y estando repartidos por las principales ciudades, incluso en la capital, los jenízaros vetaban decisiones del gobierno e incluso lograban la ejecución de oponentes políticos. En la China imperial durante la dinastía Qin, ejércitos regionales y señores de la guerra fragmentaron el poder central, precisamente por la falta de una distinción clara entre fuerzas nacionales y facciones militares. Esto resultó en un caudillismo, con señores de la guerra compitiendo internamente y rompiendo el pacto de autoridad unificada impuesto por el imperio. Y ya en épocas más recientes, muchos países poscoloniales experimentaron lo que Samuel Huntington llamó estados pretorianos, en las cuales los militares intervienen rutinariamente en la política doméstica debido a la debilidad de las instituciones civiles. En varios países de América Latina, África y Asia en el siglo XX, el uso constante de ejércitos nacionales para asuntos internos minó la estabilidad a largo plazo. Estos regímenes pretorianos frecuentemente terminaban en colapso o en una transición tumultuosa.
pues la fusión de los aparatos internos y externos generaba violaciones del contrato social y ciclos de inestabilidad en vez de un orden permanente. Los estados nacionales exitosos generalmente dejan muy clara la distinción entre fuerzas armadas encargadas de la defensa exterior, los militares, y las fuerzas de seguridad interna, las policías. La lógica de esta separación es que las misiones y el etos de cada tipo de fuerza son diferentes, a veces incluso se contraponen. Los militares existen para enfrentar amenazas extranjeras y ganar guerras, donde el uso de la violencia está mucho más permitido, empleando el nivel máximo de violencia letal contra enemigos externos. En cambio, la policía tiene como objetivo mantener la ley y el orden entre los propios ciudadanos usando la fuerza de manera restringida y con legitimidad jurídica. Y la limitación de la policía, aunque sea teórica e independiente del caso, tiene un motivo. Al final de cuentas, el contribuyente está pagando para no ser agredido por su propia institución gubernamental, cosa que no se aplica a los militares que van a actuar en el extranjero. Claro que antes de que algún genio mencione que no siempre es así, de hecho no siempre es así, pero los objetivos siempre serán diferentes. En las democracias modernas e incluso en las dictaduras modernas que tienen algún grado de eficiencia administrativa, esa división es vista como un pilar de un gobierno mínimamente decente. Claro que no siempre esa línea es nítida. Durante la mayor parte de la historia no existían fuerzas policiales profesionales separadas. En general, eran jóvenes armados que servían tanto en la guerra como en la represión interna, y no había una distinción clara entre lo que hoy llamamos policía y ejército. La consolidación del Estado moderno implicó crear esa diferenciación. Teóricos del Estado como Max Weber dejan muy claro que un Estado moderno asume el monopolio legítimo de la fuerza, y dentro de él desarrolla órganos especializados para ejercerla interna o externamente. Y con el tiempo se formó la noción de que el ejército debería estar siempre dirigido hacia afuera, enfrentando amenazas externas y dando por sentado un orden interno seguro. Mientras que la acción militar dentro de las fronteras soberanas pasó a ser vista como algo excepcional, más relacionada con la falla del Estado que con la normalidad. En los estados estables, esta distinción se reflejó en estructuras legales y culturales. Por ejemplo, en los Estados Unidos desde 1878 existe la ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas en funciones policiales domésticas, salvo algunas excepciones autorizadas, reforzando la idea de que los soldados no deben actuar como policías. En Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, la Constitución dejó muy claro que las Fuerzas Armadas no pueden actuar internamente, excepto en casos de emergencias graves como desastres naturales. Y la razón detrás de esto es clara, no es solo un capricho. Cuando comparamos las doctrinas y los protocolos de uso de la fuerza de los militares con los de las fuerzas policiales, queda muy claro el motivo de esto. Las fuerzas militares están entrenadas como especialistas en el uso apropiado de la fuerza máxima. Básicamente, su misión es matar, con armamento pesado y reglas de enfrentamiento hechas para matar al enemigo en combate. Por otro lado, las policías civiles actúan como especialistas en el uso mínimo y apropiado de la fuerza. Ligeramente equipadas y guiadas por la necesidad de preservar vidas y derechos, ejercen la coerción solo dentro de los límites. Está claro que puede haber casos de abuso, pero la cuestión es que la doctrina no puede permitir eso, así que los casos de abuso se cometen fuera de la ley, fuera de la doctrina. En otras palabras, el soldado es entrenado para destruir al enemigo, mientras que el policía es entrenado para proteger al ciudadano, incluso de sí mismo, y aunque sea satisfactorio. Ver a criminales siendo eliminados de la existencia por policías. El problema es cuando esas líneas se confunden. Corremos el riesgo de ver a soldados tratando a ciudadanos como enemigos. Y los ciudadanos son quienes financian y dan legitimidad a esos soldados. Y cuando miramos la historia queda claro que las naciones más estables fueron las que supieron mantener ese equilibrio. Gran Bretaña, por ejemplo, fue pionera en la creación de fuerzas policiales modernas, en 1829. Precisamente para sustituir el uso de tropas en el control de disturbios internos. Después de eventos como la masacre de Peterloo en 1819, cuando la caballería militar cargó contra los manifestantes civiles, lo que obviamente causó daños políticos al propio gobierno.
En Estados Unidos es clara la subordinación de los militares al poder civil, desde George Washington, y el uso excepcional de las Fuerzas Armadas en territorio nacional, siendo que las Fuerzas Armadas se usan internamente solo en casos de desastres naturales o disturbios muy graves, y aún así permanecen bajo mando civil. En China hoy en día la línea se considera adaptable, pero aún así sigue estando separada, además de la Policía Civil bajo el Ministerio de Seguridad Pública, responsable de investigaciones criminales, patrullaje cotidiano y varias otras funciones de orden público. El país mantiene la Policía Armada Popular como una fuerza paramilitar enfocada en la seguridad interna, para el control de disturbios y contra el terrorismo, y la protección de instalaciones del gobierno. En los Emiratos Árabes Unidos, la división también es formalmente clara en los arreglos institucionales. El Ministerio del Interior integra y supervisa a las policías a nivel federal y de cada emirato, así como los servicios de seguridad interna, mientras que el Ministerio de Defensa comanda las Fuerzas Armadas tradicionales y unidades de élite como la Guardia Presidencial, enfocadas en la defensa externa y la protección regional. Este modelo de doble estructura evita tanto la militarización excesiva de la vida doméstica como la politización de las Fuerzas Armadas. Cuando los militares empiezan a actuar internamente de forma rutinaria, adquieren un apetito pretoriano, por así decirlo. Pueden desafiar a las autoridades electas o reprimir a la población de manera indebida, o bien, si llegan a posicionarse en contra del gobierno, pueden terminar siendo desmantelados a propósito, precisamente porque los líderes no confían en ellos. Eso termina dejando la seguridad nacional de ese país vulnerable. El monopolio estatal de la fuerza legítima es un concepto central de la teoría política moderna. Está ligado a la legitimidad del Estado y al contrato social. Max Weber definió el Estado moderno como la comunidad humana que reivindica con éxito el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio determinado. O sea, solo el Estado puede ejercer o autorizar la violencia de forma legítima. Ese monopolio no significa que solo el Estado vaya a usar la fuerza de hecho, ya que los individuos aún pueden cometer actos de violencia, como por ejemplo los grupos criminales. Pero sí significa que solamente el Estado tiene el derecho reconocido de usarla. Este principio está en la base del contrato social del Estado moderno, formulado por pensadores clásicos como Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau. Los ciudadanos renuncian a hacer justicia por su propia mano y a recurrir a la violencia privada, entregando esa autoridad al Estado, y a cambio, esperan protección y orden. Y si crees que eso suena bonito solo en el papel, pero que es impracticable en la vida real, lo lamento, pero sí, es practicable. Tenemos ejemplos de eso, pero no es una garantía de que siempre será así. Al final, lo que hemos visto más recientemente, no solo en Brasil, sino en varios países, es justamente que el Estado no está cumpliendo con su parte en ese contrato. El Leviatán hobbesiano, por ejemplo, surge de la necesidad de escapar del estado de naturaleza violento, donde los individuos acuerdan transferir su derecho natural de usar la fuerza a un soberano, que entonces los protege y mantiene la paz. Por lo tanto, la legitimidad del Estado viene en gran parte de cumplir con su parte en ese pacto. Usar su monopolio de la fuerza para garantizar la seguridad, siempre de una manera que la población considere justa. Los riesgos de romper ese contrato social ocurren cuando el Estado pierde el monopolio de la fuerza o ejerce esa fuerza de manera ilegítima. Si el Estado falla en garantizar la seguridad, o si él mismo se convierte en el violador de los derechos de los ciudadanos, la confianza se rompe. Los ciudadanos pueden entonces empezar a cuestionar la autoridad estatal o buscar alternativas a la protección que debería proporcionar. Eso es lo que estamos viendo, es lo que está pasando. Cuando empiezan a surgir figuras como vigilantes y milicias privadas, este tipo de justicia paralela surge típicamente donde hay una sensación de impunidad y abandono. Aunque los vigilantes alegan estar defendiendo a la comunidad al tomar para sí el uso de la fuerza fuera de los canales legales, están desafiando el monopolio estatal de la violencia. Y algo que necesitas tener siempre presente es que la gente ansía esa sensación de justicia. Y si el Estado no da esa sensación, entonces la gente estará dispuesta a aceptar esa sensación, incluso si viene de otros grupos. Otra consecuencia de la erosión del monopolio estatal es el surgimiento de poderes paralelos. Cuando grupos insurgentes, guerrillas, señores de la guerra o grupos de criminales controlan un territorio, imponen su propia ley. Ellos establecen fuentes paralelas de autoridad legítima.
Esto ocurre, por ejemplo, en estados fallidos como en Somalia en los años 90, en Libia después de Gaddafi en 2011, en partes de Afganistán y más recientemente en Brasil, como estamos viendo en Río de Janeiro y en el estado de Ceará. En esos casos, el contrato social está roto. La población local ya no reconoce al Estado central como el único detentor legítimo de la fuerza. Y en relación con la eficiencia en el combate al crimen, los resultados también son diferentes cuando las operaciones están a cargo de fuerzas policiales o de fuerzas militares. En general, las evidencias indican que el patrullaje realizado por militares tiende a ser mucho menos eficaz para reducir el crimen y puede traer efectos colaterales negativos si se compara con el trabajo de policías bien entrenados. Una investigación publicada en 2023 analizó de forma experimental una operación de patrullaje militar en la ciudad de Cali, en Colombia. El Plan Fortaleza, que envió soldados fuertemente armados a barrios de alta criminalidad. Los resultados publicados revelaron que no hubo ninguna reducción en los índices de crimen durante la intervención y que hubo efectos negativos después de su conclusión. O sea, mientras los militares del ejército estaban patrullando las calles, no hubo ningún cambio positivo en la seguridad y después de que se retiraron, ciertas categorías de crimen incluso aumentaron por encima del nivel anterior. Y resultados similares aparecieron en otras investigaciones de otros contextos en Estados Unidos. Aunque la situación sea diferente, estudios estadísticos tampoco encontraron beneficios en términos de reducción del crimen. Los militares no están entrenados, por ejemplo, para la investigación, la prevención comunitaria o el manejo de situaciones civiles complejas. Generalmente no conocen la geografía local, no conocen a la población, lo cual es fundamental para la obtención de inteligencia. Ellos pueden aportar mucho poder de fuego e intimidación inmediata, pero no atacan las causas del crimen. Muchas veces ni siquiera logran identificar a los verdaderos responsables, ya que no tienen datos ni inteligencia local. Además, la presencia de soldados armados en áreas civiles puede simplemente desplazar la criminalidad. De un lugar a otro, los criminales simplemente se esconden o migran temporalmente en lugar de ser eliminados. Hay mucha gente a la que le gusta ver grandes armas y se quedan extasiados con los uniformes. Lo que no entienden es que el policía es solo la punta del iceberg en la seguridad pública. Y solo mover esa punta, cambiando policías por militares, es algo inútil si el resto del iceberg no funciona tan bien, como por ejemplo en los famosos casos donde la policía arresta criminales para que luego los jueces los suelten. No fue la incompetencia del policía ni su armamento lo que marcó la diferencia, sino los factores de fondo que entorpecieron el trabajo del policía. Pero también puede empeorar porque en muchos escenarios de América Latina, el involucramiento prolongado de los militares en la seguridad interna estuvo relacionado con más violaciones de derechos humanos. En México, más de 15 años de guerra contra las drogas militarizadas resultaron en miles de denuncias de tortura. Desapariciones y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las Fuerzas Armadas, mientras que la violencia criminal solo siguió creciendo. Y con el paso del tiempo, después de tanta exposición, los propios militares se volvieron más vulnerables a los problemas que también afectan a las policías, que son cuestiones relacionadas con la corrupción y el desvío de funciones. O sea, lo que ya estaba mal se volvió aún peor. Gracias a todos. Espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse al canal y compartir el video con todos los que conocen, para ayudar al canal a continuar existiendo. Y si você... Para ayudar al canal, considera la posibilidad de hacerte miembro. Si te haces miembro, no solo tendrás acceso anticipado a los videos, acceso a videos exclusivos y a transmisiones en vivo exclusivas, sino que además, dependiendo de tu categoría, tu nombre aparecerá al final en los créditos. Continuar. Agradecimiento. Abrazos. Y hasta el próximo video.